Muy buenas noches, tengan ustedes, estimados estudiantes de la preparatoria vieja, que en este momento están están estudiando, perdón, para presentar la materia de lógica. En esta ocasión, este video quiero hablar un poco acerca de los contenidos que trae el módulo número 5, que nos habla acerca del concepto. Este texto en particular es muy importante dado que nos ayuda a entender bien lo que plantea el libro en los capítulos anteriores que hablan acerca del juicio, y nos ayuda también a comprender mucho de lo que se va a discutir posteriormente cuando se hable de las premisas, de los silogismos y de todo esto que constituye la segunda parte del programa de lógica. Bueno, en esta ocasión nos toca hablar de un tema que seguramente tú en algún momento te has preguntado acerca de dónde provienen los conceptos que nosotros tenemos el día de hoy en nuestra cabeza y cómo es que dichos conceptos se producen, y a partir de ellos cómo es que nosotros interpretamos la realidad. El texto habla un poco acerca de ello, ¿ok? Y bueno, empezamos con la principal duda, ¿no? ¿Qué es un concepto? Y la duda número 2, que también es muy importante que podamos empezar a dilucidar de dónde provienen, es cómo creamos los conceptos. El texto tiene un diagrama muy chido, muy interesante al principio de este módulo, que me tomé la libertad de tomar una sección de ese diagrama que explica los contenidos del capítulo para poder presentarlo y explicar algunas cosas a continuación. Primero, nos dice que los conceptos son representaciones mentales. El término es muy importante que lo tengamos claro. Los conceptos no son realidades en sí mismas, sino que, como indica la definición, son representaciones. Es decir, los conceptos son entidades mentales que están en nuestra cabeza en lugar de los objetos que nosotros podemos alcanzar a percibir con los sentidos. Por eso se dice son representaciones, están en lugar de los objetos. Es decir, yo cuando escucho la palabra triángulo, por ejemplo, o la palabra bonito, o la palabra cielo, la palabra mujer, la palabra ser humano, etcétera, no las ideas que se vienen a mi cabeza en ese momento son precisamente los conceptos. Obviamente no hay una cartera dentro de mi cerebro, no hay un ser humano dentro de mi cerebro, no, sino que a través de los conceptos, a través de las representaciones de estas cosas que están en lugar de esos objetos, es como nosotros podemos comprender la realidad. ¿Ok? Y dice, nosotros creamos los conceptos a partir de nuestra capacidad de abstracción, que esta es una de las cosas que la filosofía clásica griega, sobre todo con los señores Platón y Aristóteles, va a tomar un significado muy muy importante, puesto que ellos van a ir detrás de una cosa que movió el mundo de los griegos, y era tratar de llegar a la verdad. Me explico. Dice que los conceptos los creamos por abstracción. Y aquí nos sirve un poco el diagrama que aparece aquí en tu diapositiva. Y nos dice que la abstracción genera conceptos y los conceptos generan un conocimiento acerca de la realidad. Esto es completamente cierto. Es decir, nosotros empezamos a generar conocimientos sobre la realidad a partir de los conceptos que nosotros ya tenemos en la cabeza. Este diagrama es muy importante porque nos ayuda a entender entonces cuál es el origen de los conceptos, y nos habla de esta capacidad de abstracción. Abstraer significa que yo, como ser humano, soy capaz de analizar
casos particulares, situaciones similares, objetos muy parecidos entre sí, y la capacidad de abstracción me permite identificar cuáles son las características que comparten esas experiencias o esos objetos diferentes, ¿ok? Y una vez que yo haya extraído, abstraído, sacado esas características que son similares, en mi cabeza viene un proceso mental que va a derivar en la construcción de conceptos. El libro no lo plantea en este momento, sin embargo, este proceso mental a través del cual nosotros generamos conceptos es esta abstracción, vamos a llamar así, es una de las partes que fundamentan una habilidad del ser humano que es la inducción. Es decir, yo al observar casos similares, al observar objetos similares, soy capaz de producir ideas o conceptos para tratar de sintetizar las cualidades en común que tienen estos objetos, estos sucesos, para que yo pueda, a partir de ellos, llevar a cabo una generalización. Al final de cuentas, los conceptos, al ser entidades creadas por abstracción, son también entidades cuyo significado puedo generalizar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La capacidad de generalización que tienen los conceptos. Pensemos en algo muy simple. Pensemos, por ejemplo, en el concepto cuadrado. El concepto cuadrado, ¿sí?, es una idea que yo puedo aplicar a múltiples objetos que tengan esa forma, que cuenten con esos rasgos similares o comunes. Y a partir de ello puedo hablar de que hay cuadros en mi casa, de que hay, cuadrados en mi casa, de que hay cuadrados en casa del vecino, hay cuadrados en la escuela, posiblemente en el transporte haya alguna figura que cumpla con las características de los cuadrados, etcétera. Entonces los conceptos son una entidad que se puede generalizar a objetos o situaciones que cumplan las condiciones que están enunciadas dentro de la definición del concepto. Ahora, aquí el diagrama nos dice, nos habla únicamente acerca de una sola dirección, es decir, yo aplico mi capacidad de abstracción para generar conceptos y esos conceptos me van a servir para conocer la realidad. Y efectivamente es así. Pensemos en algo muy sencillo. Pensemos cuando andamos por la calle y de pronto escuchamos algo, un sonido, un guau 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 guau. Automáticamente mi cerebro me va, a lo mejor jamás he pasado por esa calle y sin embargo apenas escuche ese ladrido, yo automáticamente en mi cabeza voy a identificar que esa acción corresponde a un concepto que es el de perro. No sé qué tipo de perro es. No sé si es pequeño, grande, malish, o criollo, como le dicen. Si es de raza, no lo sé. Únicamente yo tengo una representación mental de lo que es un perro. ¿Ok? Ahora, sí, los conceptos me ayudan a conocer la realidad y sin embargo faltaría posiblemente en este diagrama una flecha que me indicara que la realidad es la que me ayuda a formular conceptos. Efectivamente, el ser humano no pudo haber evolucionado sin esta bidireccionalidad. Los conceptos surgen a partir de la experiencia que yo tengo con la realidad, ¿sí? Y una vez que yo ya generé los conceptos, esos conceptos van a ser mi herramienta de trabajo para poder interpretar lo que sucede en la realidad. Y esto se da en todos los aspectos de la vida, en todas las épocas de la vida. No por nada se comenta que el ser humano es una criatura que aprende incluso
hasta el último momento de su vida, siempre está generando ideas, siempre está generando conocimientos, y esto no se podría lograr si no tuviéramos esa bidireccionalidad en los conceptos. Yo pongo mi capacidad abstractiva para analizar lo que pasa en el entorno que pueden percibir mis sentidos, y a partir de eso genero conceptos, pero a su vez esos conceptos me van a ayudar a entender de mejor manera la realidad en la que yo me encuentro. Y bueno, entre las características, de los conceptos, el libro nos habla acerca de estas cualidades que son esenciales para los conceptos, y quiero hablar un poco acerca de ellas, ¿no? El primero de ellos nos habla de que los conceptos son inespaciales. Efectivamente, al ser entidades mentales, no importa el espacio, no importa el lugar en el cual nosotros nos encontremos, siempre vamos a ser capaces de tener dentro de nuestra cabeza estos conceptos, ¿sí? Yo cuando pienso, por ejemplo, en triángulo, no pienso en un triángulo específico ubicado en algún lugar determinado, no, sino únicamente tengo en mi cabeza de manera abstracta esa definición, ¿sí?, del concepto del que acabamos de hablar. Número 2, muy importante, los conceptos son intemporales, son atemporales, es decir, los conceptos no se pueden modificar a lo largo del tiempo. Por lo menos eso es lo que nos plantea el libro, y entendamos, el libro nos habla desde una perspectiva de lógica aristotélica. Para la filosofía de Aristóteles, los conceptos nunca van a cambiar a lo largo del tiempo. Tú y yo el día de hoy sabemos que sí. Sin embargo, y para efectos de este curso, los conceptos vamos a entenderlos como intemporales. Número 3. Los conceptos son invariables, que tiene mucho que ver con la característica anterior. Se dice que son intemporales porque no importa el tiempo que pase, los conceptos nunca se van a modificar, ¿sí? Por eso son invariables, ¿no? Y por último, el libro nos habla de que los conceptos son universales. Efectivamente, el concepto perro yo lo puedo aplicar a todos los animales que pertenezcan a ese orden de los seres vivos. No me importa si se lo aplico al chihuahua de unos centímetros, no importa si se lo aplico al pastor alemán, no implica, no se limita únicamente a hablar acerca de un tipo de perro en específico, sino que el concepto engloba a todos los, en este caso, los animales de la misma especie. O en el caso de los triángulos, el concepto triángulo representa a todos los triángulos, a todos esos objetos que cumplan con esas características fundamentales, ¿no?, para poder ser llamados como tales conceptos. Y bueno, finalmente el libro, en la última sección de este módulo 5, nos habla de dos tipos de abstracción. Una abstracción denominada total y otra llamada formal. En la primera de ellas nos dice que se presenta la abstracción total cuando un concepto actúa como predicado y todo su significado se encuentra en el sujeto, ¿sí? Está dispuesto en el sujeto, y nos dice: el ser humano es racional. Este es nuestro ejemplo. Aquí distingamos, nos va a servir mucho nuestra formación primaria, los juicios, que son estas pequeñas oraciones en las cuales yo le asigno o yo le niego una característica a un objeto, son fundamentales para lo que nosotros estamos viendo en esta materia. En este caso, el ser humano es racional, tiene un sujeto que es el concepto que funciona como tal, y tenemos un predicado que es un concepto también que actúa como característica. En este caso, ser humano
es nuestro concepto que funciona como sujeto y la palabra racional es el concepto que nos sirve como característica o predicado de ese sujeto. Ahora, ¿en qué consiste la abstracción total? La abstracción total, jóvenes, se presenta cuando esta característica que tenemos aquí, la racionalidad, ¿sí? Esta característica está presente en todos los objetos que están designados por el sujeto. Me explico. Si yo digo el ser humano es racional, eso quiere decir que no únicamente yo soy racional, o que tú eres racional, o que nuestros padres son racionales, o que nuestros hermanitos son racionales, sino que esta cualidad se llama total, o sea, engloba absolutamente a todos los seres humanos. No importa si no están vivos el día de hoy, pero lo estarán en el futuro, o lo estuvieron en el pasado, o se encuentran vivos el día de hoy. La característica de racional se la estoy aplicando a todos los seres humanos. Esa es la abstracción total. Ahora, nos dice también el texto, nos habla acerca de otro tipo de abstracción que es la formal y nos dice que cuando un concepto actúa como sujeto, abre la puerta para que se ubiquen en él diversos predicados. Ok, volvemos. Aquí tenemos 3 ejemplos. El salón es bonito, el salón es grande, el salón es cálido. Observa cómo el sujeto de las 3 proposiciones o juicios que tengo como ejemplos, el sujeto es el mismo. ¿Ok? La abstracción formal se presenta cuando un concepto, en este caso salón, es capaz de albergar dentro de sí muchos predicados. Aquí, por ejemplo, tenemos predicado bonito, grande, cálido, pudo haber sido interesante, pudo haber sido, no lo sé, salón frío, salón aburrido, salón nuevo, salón antiguo, etc. Observa cómo la palabra, el concepto salón, está abriendo la puerta para que otros predicados lo vayan describiendo. ¿Sí? Bueno, por mi parte es todo. Compañeros, estamos pendientes. Si tienen alguna duda, este video va a estar subido en YouTube y además en la plataforma lo tienes disponible. Si tienes alguna duda, manda por la plataforma tu comentario o tu pregunta para que la podamos resolver en tiempo y forma. Estoy muy agradecido por tu atención. Una excelente noche.